Hola a todos y a todas, reciban un saludo. En la clase del día de hoy vamos a trabajar verbos followed by gerund o verbos seguidos de gerundio. Antes de comenzar, les quiero mostrar esto rapidísimo para que podamos saber qué es el gerundio y qué es la forma infinitiva. Bueno, recuerden que en alguna clase anterior ya les había marcado que esta forma, ¿sí?, es la forma infinitiva. ¿De acuerdo? Esto se llama infinitive form o forma infinitiva. Un verbo en forma infinitiva es un verbo que no ha sido conjugado. Por eso colocamos to detrás de ese verbo. Cualquier verbo que coloques, ¿sí? To play, to go, ¿sí? Por ejemplo, aquí to be significa ser, significa estar. To read, leer, to play, jugar, to go, ir. Son verbos en forma infinitiva. ¿De acuerdo? Ahora, verbs in gerund. Verbos en gerundio. Bueno, los verbos en gerundio los conocemos un poquito más como los verbos ing. ¿De acuerdo? Son los verbos que terminan en ing. Pero ten mucho cuidado porque no todos los verbos o todas las palabras que terminan en ing son verbos en presente progresivo. ¿De acuerdo? Algunos, por ejemplo, en el caso de los deportes, ¿no? Si decimos box, por ejemplo, como verbo boxing, ¿de acuerdo? Boxeando, pero no siempre, también nos referimos al deporte. En el caso de box, por ejemplo, si hablamos de swim, que significa nadar, swimming es el gerundio, pero también el deporte se dice swimming, como natación, reading, lectura. Por ejemplo, read, leer, reading, reading, leyendo, pero también significa lectura. Entonces, ¿cómo saber distinguir entre uno y otro? Bueno, aquí está un poquito más fácil. Todos los verbos seguidos del gerundio, ¿sí?, o antes del gerundio en este caso, perdón, vamos a utilizar un auxiliar, am, is y are. En el caso del presente, en el caso del pasado, vamos a utilizar was y were. ¿De acuerdo? Pero bueno, siempre que vean un verbo seguido de o delante de estos auxiliares, ¿sí?, was y were, were, siempre que vean verbos con ing delante de estos verbos, en español vamos a manejar la terminación ando, yendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de swim, nadando, I'm swimming, estoy nadando. I'm boxing, estoy haciendo box, estoy boxeando. I'm reading, estoy leyendo. Y eso es el gerundio, ¿de acuerdo? Repito una vez más, bueno, lo voy a colocar completo, I'm reading, estoy leyendo. Ese sería el gerundio, el presente progresivo, ¿de acuerdo? I'm reading. Podemos decir también, Sara is listening to music. Sara está escuchando música. Escuchando, ese es el ing, ¿de acuerdo? Entonces, los verbos en forma infinitiva y los verbos en ing. En algunos casos, ahora sí vamos a entrar a lo que vamos a trabajar. El día de hoy, verbos seguidos de gerundio. Vamos a utilizarlos en presente simple y en simple past o pasado simple. Estos verbos, esta lista que te dejo aquí, es una lista de los más comunes. Si gustas tomar nota de la información que te estoy proporcionando, sería lo ideal. Pero te voy a hacer una aclaración. No todos los verbos los vamos a utilizar para cumplir esta regla o cumplir este propósito. Te voy a dictar los que yo quisiera que tú fueras seleccionando o copiando en tu cuaderno, porque de alguna manera son los más comunes. En general, los verbos que tú observas son muy comunes, pero hay unos que utilizamos un poquito más que otros, ¿de acuerdo? Bueno, te los voy a ir dictando y si gustas pausar el video para que vayas escribiendo en tu cuaderno o en una hoja esta información que te voy a proporcionar. Stop, begin, can't bear, can't stand, prefer, dislike, don't mind, enjoy, finish, forget, hate, start, help, like, love,
miss, keep. Son los verbos que utilizamos un poco más y son como que los que nos vamos a enfocar particularmente en esta sesión, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya tienes los verbos que vamos a utilizar, te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se utilizan. Ahora, solamente vamos a ir aclarando algunas dudas. En el caso del verbo, por ejemplo, stop, debes de tener mucho cuidado porque stop es un verbo que si vamos a utilizar un verbo delante de stop en gerundio o en ing, puede cambiar el significado un poco, ¿de acuerdo? Sí puede cambiar un poco. Igualmente te voy a colocar un ejemplo acá adelante. Sigue utilizando la información que ya teníamos. Voy a borrar esta parte aquí para poder proporcionarte esta información. Y lo voy a utilizar de la siguiente manera. You should, deberías, you should stop drinking. ¿De acuerdo? You should stop drinking. Si tú observas, stop es el verbo, drinking es el verbo con ing. Deberías dejar de beber. You should stop drinking. Pero ¿qué pasa? You should, si utilizo stop to check the tires, ¿sí? Deberías detenerte a, aquí la palabra to va a tener un significado a. You should stop to check the tires. Deberías detenerte a revisar las llantas. Entonces, por ejemplo, sí varía un poco el significado, entonces debemos tener mucho cuidado, especialmente con el verbo stop, porque sí puede tener un significado distinto. Ahora, para esta parte va a ser, yo creo que es muy importante que tengas cierto conocimiento de verbos y qué quieres decir al momento de hablar para que cuando utilices esta forma puedas comprender qué significa o qué quieres decir. Si estás comenzando, estás aprendiendo a utilizarlos, bueno, te voy a recomendar esto. Comienza por los verbos todavía más comunes, ¿de acuerdo? Aquí te dejo algunos. I prefer to work out. I prefer working out. Nota tú que con el tiempo, la experiencia que vas a ir ganando va a ser muy importante. Esa experiencia te va a indicar a ti qué verbos suenan mejor de una forma. I prefer to work o I prefer working. De alguna manera es como una abreviación, como una contracción. Y tú al mismo tiempo que las estás pronunciando, tú vas a decidir cuál suena mejor. ¿De acuerdo? Recuerda, no hay una regla de oro que nos indique cuándo sí, cuándo no, o de alguna forma cómo hacerlo o distinguirlo. Sí se puede. De hecho, la lista que te acabo de proporcionar tiene ese propósito. ¿Sí? I don't like to dance. No me gusta bailar. Or I don't like dancing. Vuelvo a repetir, tú con el tiempo, en esa experiencia que vas a ir obteniendo, vas a decidir cuándo suena mejor. En este caso, I don't like to dance o I don't like dancing. No me gusta bailar o no me gusta bailar. Significan lo mismo. En realidad aquí no hay ningún problema. Por eso decía, te voy a dar algunos ejemplos en donde no cambia el significado. Pero vamos a trabajar también ejemplos en donde, como el ejemplo de stop, sí cambia el significado, sí varía el significado de acuerdo al verbo que coloquemos en gerundio. Enjoy. Enjoy siempre, siempre delante de este verbo se utiliza gerundio, ¿de acuerdo? Pero no solamente es el único, tenemos otros verbos que tienen la misma situación. Por ejemplo, en el caso de, igual, si quieres tomar nota de los verbos que siempre utilizan ing delante, serían los siguientes. Enjoy, finish, keep, mind, miss, recommend, and help. Te repito la lista una vez más. Enjoy, finish, keep, mind, miss, recommend, and help. Son verbos, son 7 verbos que siempre se utilizan con ing. ¿Cómo es con ing? Bueno, como lo observas aquí en este ejemplo, en esta pregunta. Do you enjoy listening to music? Eso es trabajar con enjoy y un verbo con ing. ¿Disfrutas escuchar música? Do you enjoy listening to music? Creo que este es un buen modelo que puedes comenzar a trabajar para que puedas comenzar a comprender que este verbo en especial siempre va seguido de ing. Acostúmbrate a utilizarlo y créeme que si es posible generar ese oído pues fino para que puedas distinguir cuándo utilizarlo y cuándo no. Sí, sí es posible. Toma tiempo, pero sí es posible.
Tere likes to cook. Tere likes cooking. De igual manera, son ejemplos con like. Like es un verbo muy moldeable, muy maleable, que podemos utilizar a lo mejor muchísimo más que los verbos que te acabo de mencionar. Like tiene esa ventaja que puedes utilizarlo de forma infinitiva, to cook, right? En cooking. Es un verbo, afortunadamente, que casi podemos utilizar para todo y es un verbo muy práctico, es la palabra que buscaba, es un verbo muy práctico. Entonces, puedes comenzar con like, a transformarlo con ing para que puedas ir ganando esa experiencia con este tema. Regret. En el caso de regret, arrepentirse o lamentar, ¿de acuerdo? I regret studying medicine. Me arrepiento de haber estudiado medicina. Hace un momento te decía, en algunos ejemplos puede cambiar un poco el significado o un poco la traducción a como lo queremos decir en español. I regret studying medicine, o de igual manera lo podemos utilizar separado, pero recuerda que en algunos casos el significado va a cambiar un poco, ¿sí? Entonces, me arrepiento, I regret studying medicine, me arrepiento de haber. Aquí no hay ningún verbo que nos diga haber. Es por esa razón que te lo vuelvo a mencionar. En algunos casos vamos a tener que adaptar a como lo diríamos en español. Entonces también decimos que el significado va a variar un poco, ¿sí? Imperative form. Cuando utilizamos el verbo stop, stop es un verbo que te mencioné hace un rato, que puede variar el significado con ing o si lo utilizas de forma, infinitiva. En la forma imperativa, para los que no reconocen todavía esta forma, es la forma de las órdenes, de las instrucciones. Cuando decimos go, significa ve. Cuando decimos stop, detente. Listen, escucha. Esos verbos, así solitos como los acabamos de mencionar, se les conoce como imperative verbs o verbos en forma imperativa. El verbo solo va a generar una orden en el caso de los verbos imperativos. Aquí stop, stop doing that, está indicándole a alguien que se detenga. Stop doing that, deja de hacer eso. No dice detente, deja de hacer eso. Stop doing that. Stop crying, deja de llorar. Vamos a colocar abajo unos ejemplos. Stop crying, deja de llorar. Stop, stop. Recuerda, delante del verbo stop, en este caso, vamos a utilizar ing. Stop taking pictures. ¿Sí? Le estamos dando una orden a alguien. Por eso no utilizamos el sujeto. Recuerda, el verbo solo es un verbo imperativo. Cualquier verbo. Go, ve, take, toma, underline, subraya. Son verbos en forma imperativa. Algunas personas le llaman bossy verbs, ¿sí? Bossy verbs, pero imperative form gramaticalmente es la forma apropiada. En el siguiente ejemplo te voy a colocar modal verb should. Should recuerda que acompañado de algún sujeto, en este caso voy a utilizar you should, nos sirve para dar consejos. You should, deberías. You should stop smoking. You should start doing your homework. Deberías. Recuerda que aquí podemos decir tú deberías. ¿De acuerdo? You should start doing your homework. Deberías de empezar a hacer tu tarea. You should stop smoking. Deberías dejar de fumar. Este modal verb should, acompañado de stop, acompañado de start. Recuerda que estos verbos llevan ing. En el caso de start, es un verbo que podemos utilizar, pero creo, a mi parecer, funciona mucho mejor con ing. Sí podemos hablar de make sense o doesn't make sense, o de algo que suena bien o tiene sentido. Entonces aquí sí valdría la pena preguntarnos sobre qué suena mejor o cómo suena mejor, porque en muchas ocasiones nos podemos dar cuenta de los errores escuchándonos o escuchando la oración a lo mejor un par de veces e identificando lo que suena mejor a nuestro parecer y que podríamos seguir utilizando de esa manera y que nos podría dar una mejor pronunciación, sobre todo un mejor entendimiento de lo que estamos diciendo o queremos decir en ese momento.
Ahora, does Tere like to cook? En forma de pregunta también lo podemos hacer. Hace un momento te decía que el verbo like es un verbo que podemos utilizar o podemos manejar mucho más fácil en comparación de algunos otros, porque like quizás es el verbo más común que podemos utilizar. Entonces, es un verbo muy práctico. Hace rato te comentaba eso. Does Tere like cooking? Créeme que en esta parte va a ser un poco más sencillo porque like, al ser un verbo que podemos utilizar mucho más que otros, bueno, podemos hacer más ejemplos, lo podemos utilizar de ambas formas y en ambas formas no va a perder el significado. Entonces, does Tere like to cook? Does Tere like cooking? Vas a tomar tú en esta parte la forma que mejor te parezca o la que creas tú que se oye mejor o que se adapta a lo que tú puedes hacer, puedes decir o puedes expresar. Y a partir de ahí puedes comenzar a hacer un sinfín de ejemplos y créeme que vas a poder comenzar a dominar poco a poco, pero el esfuerzo va a valer la pena. Realmente vas a aprender a dominar este tema de verbos seguidos del gerundio. Ahora, en pasado, por ejemplo, yo creo que los verbos más comunes para el pasado que podemos utilizar en este caso, pues son el verbo forget, ¿sí? Olvidar, forget, forgot. Finish también es un verbo que a lo mejor podemos utilizar un poquito más en pasado que en presente, ¿no? Igualmente podemos utilizar enjoy para hablar de lo que disfruté en el pasado. Ayer, I enjoyed going to the cinema. Disfruté ir al cine. Y en este caso, esos verbos, por ejemplo, forget, forgot, I forgot to do my homework, I forgot doing my homework, son verbos que nos pueden funcionar. El caso de forgot, olvidé, porque recuerda que el verbo nos habla de algo pasado, es un verbo que podemos utilizar mucho mejor en pasado que en presente, ¿sí? I forgot to do my homework, I forgot doing my homework. Olvidé hacer mi tarea. Entonces, creo que podemos utilizar forgot en pasado para que podamos comenzar a construir nuestra información y creo que nos puede dar muy buen resultado. Simple past. I didn't enjoy going to the park. Recuerda que enjoy es un verbo que siempre va seguido del gerundio o del ing. Y en este caso yo lo estoy utilizando en pasado. Enjoy en forma negativa. Didn't. Recuerda que didn't significa no, pero en pasado simple. Porque el auxiliar did solo como tal pues no tiene ningún significado. Así que no te preocupes por buscar un significado. Didn't como un auxiliar negativo no tiene ningún significado. Solamente nos indica que la oración es negativa y que está escrita o está expresada en pasado simple. En español también podemos utilizar este tipo de pasado. Igualmente, si tú lo buscas, hablamos de cosas pasadas, ¿sí? No vayas a confundir la traducción como jugaba o iba, porque ese es otro tipo de pretérito. En español es otro tipo de pretérito. Entonces, vamos a hablar de cosas pasadas. No disfruté ir al parque. I didn't enjoy going to the park. Did you forget to bring my computer? Did you forget bringing my computer? Recuerda que en este caso, bring, por ejemplo, perdón, forget es un verbo que lo vamos a utilizar para cosas pasadas, que es, creo que un verbo muy bueno que podemos utilizar en pasado para hablar de cosas que quizás no se cumplieron o sobre todo que olvidamos. Entonces, forget creo que es un buen verbo y creo que puedes comenzar a utilizarlo y a expresar información pasada, sobre todo en el tema de olvidar. ¿De acuerdo? Aquí te dejo un ejemplo en una pregunta. Recuerda que did no tiene ningún significado, simplemente es un auxiliar del pasado que en este ejemplo nos indica que estamos realizando una pregunta de sí y no. ¿Cuáles son las preguntas de sí y no? Pues las preguntas que respondemos utilizando, en este caso, yes, I did o no, I didn't. Esas se llaman preguntas de sí y no. Entonces, en este caso, el auxiliar did no tiene ningún significado, solamente nos indica, nos señala que la pregunta está en pasado. ¿De acuerdo? En el segundo ejemplo, estoy utilizando la forma ing
bringing. Did you forget bringing my computer? Tú vas a tener que tomar la decisión qué ejemplo suena mejor para ti, a tu parecer. Y comienza a utilizar ese ejemplo de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Para que la forma infinitiva to bring la vayamos eliminando y nos concentremos en los verbos seguidos de gerundio. Bueno, ahora, para terminar con esta explicación, te voy a dejar 8 ejemplos. Recuerda, hay verbos como en el caso de los verbos enjoy, finish, keep, mind, miss, recommend, and help, que siempre van seguidos de ing. Aquí te estoy colocando 8 oraciones, de las cuales algunos verbos los estoy colocando en infinitivo, pero de acuerdo a la regla que te acabo de señalar, siempre van seguidos de ing. Algunos no, algunos como en el ejemplo número 1, my mother likes to eat healthy food, siempre, bueno, perdón, no siempre, los podemos utilizar en infinitivo, to eat, o eating healthy food. Bueno, en la parte de los comentarios, me vas a dejar los ejercicios ya convertidos a gerundio, ¿de acuerdo? O los verbos seguidos de gerundio. En el caso del número 1, my mother likes eating healthy food, así lo deberás de colocar, ¿de acuerdo? Así sucesivamente con el ejercicio 2, el ejercicio 3 de exercise number 4, and so on. Y así sucesivamente. Te vuelvo a recordar, hay 7 verbos que siempre van seguidos del gerundio. Enjoy, finish, keep, mind, miss, recommend, and help. Siempre y cuando estos verbos los coloques como verbo principal, delante de estos verbos siempre vas a colocar otro verbo con ing. Ten mucho cuidado con el verbo stop y con el verbo regret, porque son verbos que pueden cambiar su significado si los utilizamos con ing o si los utilizamos con la forma infinitiva. Es muy importante entonces que conozcas qué significan los verbos, qué quieren decir los verbos y que tengas pues de alguna manera cierto dominio de cómo vas a traducir las cosas, si las quieres traducir, o más bien, qué quieren decir esos verbos en el caso de las oraciones, ¿de acuerdo? Bueno, te dejo 8 ejemplos en la parte de los comentarios. Me vas a dejar tu ejercicio ya convertido a ing, como te lo acabo de explicar. Ya no coloques la oración que está aquí, ¿de acuerdo? Solamente colocas lo que transformaste. My mother likes eating healthy food. De esa manera me vas a colocar los ejemplos que te estoy mostrando. Aquí está del 1 al 4, 1 to 4, and 5 to 8. ¿De acuerdo? Recuerda, hay verbos que siempre colocamos delante con ing. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que te sea de mucha ayuda, espero que sea útil para ti. Recuerda, no hay una regla de oro. Créeme que me gustaría a mí explicarte que hay una regla que nos dice cómo hacer toda esa parte. Sin embargo, no la hay. Ahora tú vas a tener que tomar esos verbos como like, sleeping, like eating. Comienza a utilizarlos de esa manera para que no te sea complicado como memorizarte todos los verbos. Comienza con 1, comienza con 2 y poco a poco ve incrementando la forma en la que los utilizas o ve cambiando los verbos para que tú veas que realmente es lo mismo, pero simplemente que se escucha diferente y también acorta un poco. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Que estés muy bien.